Francia está tras la pista de los sospechosos del sangriento ataque al semanario satírico Charlie Hebdo. Habrá cumbre antiterrorista mundial. El policía brutalmente ejecutado por los terroristas era musulmán. Torre Eiffel se apaga en señal de luto. Homenajes en toda Europa por las víctimas de la masacre en París. Otro acto de terror en París. Una policía muerta por tiroteo. Primeras reuniones entre Estados Unidos y Cuba comienzan el 21 de enero. Fidel Castro cumple un año sin aparecer en público. En salud, cómo el alcohol afecta los sentidos. Buenas noches, bienvenidos a CMI Internacional. Una auténtica cacería se lleva a cabo en el norte de Francia para capturar a los responsables del atentado contra el semanario francés Charlie Hebdo. Más de 3.000 soldados y la policía siguen las pistas de los dos hermanos argelinos, principales sospechosos de este ataque. Los cuerpos especializados persiguen a los principales sospechosos del ataque en varias ciudades de los departamentos de Oise y Ain, luego de que en la madrugada fueran vistos en una gasolinera del noreste de Francia y posteriormente abandonaran el carro en el que se movilizaban, donde fueron encontrados numerosos cócteles Molotov y banderas yihadistas. 400 agentes de la policía y el ejército se sumaron hoy a los 3.000 que fueron desplegados el miércoles para proteger a París y encontrar a los responsables del atentado contra Charlie Hebdo, en el que murieron 12 personas. Tras la entrega de uno de los sospechosos a las autoridades, la búsqueda se concentra en los hermanos Siad Kouachi, de 34 años, y Chef Kouachi, de 32, más conocido como Abu Hussein, quien de acuerdo con la policía tiene vínculos con grupos terroristas y en 2008 fue detenido por enviar yihadistas a Irak. Entre tanto, nuevos datos se conocieron del atentado. El periodista Patrick Pelloux fue una de las primeras personas en llegar a la redacción tras el ataque. C'était horrible, horrible. Il y en a beaucoup qui étaient déjà partis parce qu'ils les ont abattus comme dans des exécutions et on a réussi à sauver les autres qui a priori vont bien. Además de Shah, Gabou, Tignous y Wolanski, las víctimas del atentado son Bernard Maris, conocido como Tío Bernard, de 68 años, quien se desempeñaba como editor en jefe de la revista, Michel Renaud, presidente y fundador del festival Rendez-vous Carnet de Voyage, el dibujante Philippe Honoré, de 73 años, El Sakayat, la psiquiatra del periódico, Mustafa Ouad, el corrector de la revista, el empleado de mantenimiento Frédéric Boisseau, Frank Brinsolaro, de 49 años, quien estaba encargado de la seguridad del director de la publicación, y el agente Ahmed Meravet, de 42 años. J'étais venu te dire que le journal va continuer parce que ils n'ont pas gagné. Numerosas ofrendas y tributos han sido expuestos en el lugar de los hechos para honrar la memoria de las víctimas. Durante la jornada, el Ministerio del Interior francés convocó una cumbre internacional antiterrorista de urgencia que iniciará el domingo y contará con la presencia de Estados Unidos y varios países europeos afectados por el terrorismo. Tras la identificación de las víctimas del sangriento ataque en París, ha causado conmoción un nuevo dato. Ahmed Meravet, el agente de policía que fue ejecutado por los terroristas en la calle, era musulmán. Meravet, de 42 años, patrullaba en su bicicleta la zona al enterarse de lo que ocurría. Se enfrentó a los responsables del ataque, resultó herido y posteriormente fue ejecutado a sangre fría. Hoy es recordado como un héroe por el mundo. Y después del ataque a la sede de Charlie Hebdo, algunas mezquitas en Francia se convirtieron en blanco de ataques. El atentado de mayor magnitud tuvo lugar en el centro de Francia, exactamente en la ciudad de Lyon. 3 granadas fueron lanzadas contra una mezquita del este de la ciudad sin causar víctimas ni daños graves. Entre tanto, en el sur, en Port-la-Nouvelle, se registraron disparos con una pistola de perdigones contra una sala de rezo musulmana que estaba vacía. Y en el este de Francia, en Villefranche-sur-Saône, una explosión se produjo durante la madrugada en un restaurante cercano a una mezquita sin causar víctimas. À 5h45 ce matin, selon les premiers éléments de l'enquête, un engin explosif a été déposé devant l'entrée du snack-restaurant L'Impérial, situé, comme vous avez pu le constater, à quelques mètres de l'entrée de la mosquée La Quarantaine, située à Villefranche-sur-Saône. Las investigaciones continúan para dar con el paradero de los responsables.
Los multitudinarios homenajes a las víctimas continúan en todo el mundo. Minutos de silencio se vivieron en numerosas ciudades de Europa, al mismo tiempo que en Francia, donde las banderas serán izadas a media asta durante 3 días. Francia amaneció de luto tras el brutal atentado contra Charlie Hebdo. Montrer ainsi le front uni face à cette attaque d'une brutalité inouïe. Les hommes civilisés doivent s'unir pour répondre à la barbarie. La France entière se mobilise contre ça. On ne peut pas comme ça porter atteinte à la liberté d'expression, porter atteinte à l'autorité de l'État. En toda Europa se guardaron minutos de silencio para honrar a las víctimas. These events are a challenge to our security because we have to fight this terrorism with everything that we have, but they're also a challenge to our values. Μια επίθεση στην κοινωνία, στην τέχνη, στον πολιτισμό που ξαναφέρνει πίσω την εποχή των σπηλαίων, δεν μπορούσε να με αφήσει αδιάφορο. Ακόμη και το πανό που έφτιαξα. Numerosos medios de comunicación dedicaron sus portadas a honrar a los fallecidos, al mismo tiempo que en Francia las banderas se mantendrán a media asta durante 3 días. Pero Charlie Hebdo no se rinde. La revista anunció que el próximo miércoles va a publicar normalmente, esto con una edición especial que tendrá 1 millón de ejemplares. Charlie Hebdo volverá a las calles la próxima semana como lo ha hecho desde su fundación en 1992. Así lo afirmó el abogado de la revista Richard Malka a la radio France Info. Será un número de 1 millón de ejemplares, una cifra que supera en mucho a las 60.000 copias que normalmente se imprimen. Además, según Malka, esta edición tendrá 8 páginas en vez de las 16 habituales. Para realizar esta labor, los periodistas que sobrevivieron al ataque van a trabajar en la redacción del diario Libération. Así lo comunicó este periódico a través de Facebook. Ya en 2011, Libération albergó a los periodistas de Charlie Hebdo después de que parte del edificio fuera incendiado en un ataque. Curiosamente, Libération también fue objeto de un atentado en 2013 cuando un hombre abrió fuego en la recepción hiriendo a una persona. El periódico no especifica por cuánto tiempo van a acoger a los periodistas de la revista satírica, cuya redacción quedó en muy mal estado, tal y como demuestra esta foto publicada por el diario Le Monde. El Papa Francisco celebró una misa en homenaje a las 12 víctimas que dejó el ataque en Francia. En una emotiva misa, el Papa Francisco pidió orar por las familias de las personas que murieron durante el ataque al semanario satírico francés. Parigi ci fa pensare a tanta crudeltà umana, a tanto terrorismo, sia terrorismo isolato, sia terrorismo di Stato, ma la crudeltà della quale è capace l'uomo. Preghiamo in questa messa per le vittime di questa crudeltà, tante, e chiediamo anche per i crudelli, perché il Signore cambia el suo cuore. Desde su cuenta en Twitter, el Papa lanzó una etiqueta con el hashtag Oraciones por París, que ya cuenta con más de 4.000 retweets. La oficina de prensa del Vaticano comunicó que el pontífice expresó en un telegrama el pésame a las familias de las víctimas del atentado, que mantiene conmocionada no solo a Francia, sino al mundo entero. Y pese a la seguridad, un nuevo hecho de violencia sacudió hoy a París. Una agente de policía murió tras ser atacada por un desconocido. Hasta el momento no hay vínculos entre este ataque y el perpetrado ayer en París.
Sobre las 8 de la mañana en Montrouge, un suburbio al sur de París, un sujeto con chaleco antibalas fuertemente armado sorprendió atacando a varios policías. Los agentes se habían congregado a raíz de un accidente de tránsito, algo que aprovechó el atacante para abrir fuego. Donc la policière municipale a été grièvement blessée, ainsi qu'un agent de la voirie. Donc tous les deux blessés par balle. L'individu a ensuite pris la fuite, donc individu lourdement armé. Finalmente la policía herida murió y el otro se encuentra en estado grave. El propio ministro del Interior de Francia llegó al lugar de los hechos y aseguró que aún no hay constancia de que haya una conexión entre este ataque y el de este miércoles contra Charlie Hebdo. Les informations concernant les faits très graves qui se sont produits hier et ce matin vous seront communiquées à mesure qu'elles seront établies, ces informations, et qu'elles seront certaines. París se encuentra en alerta antiterrorista máxima desde ayer y este hecho deja en evidencia a las autoridades. Según el ministro, están trabajando para arrestar al autor de este ataque lo más pronto posible. Le procureur de la République va nous rejoindre et va enclencher l'action publique de manière à ce que l'auteur de ce crime soit immédiatement identifié et puisse être arrêté. De acuerdo con algunos testigos, el sospechoso robó un auto que después fue localizado en las afueras de París. Y en Madrid, España, hoy se paralizó el tráfico por cuenta de un paquete sospechoso en una estación del metro. En horas de la tarde, la policía española detectó esta caja de zapatos sobre una papelera en la estación de Nuevos Ministerios. Esta es una de las más importantes del país, con conexiones de bus, metro y tren. Además, está justo sobre el concurrido Paseo de la Castellana. Ante las sospechas que levantaba el paquete, se paralizaron todos los servicios en la estación y se cerró el tráfico temporalmente en la calle, creando el caos. Las autoridades pusieron fin a la alarma después de descubrir que dentro de la caja solo había un par de zapatos. Este hecho llega un día después de que se tuvieran que evacuar las redacciones de varios medios por la presencia de unos paquetes sospechosos que no suponían ningún problema. Esto ha creado malestar entre los madrileños. Esto no se puede aguantar así todos los días, o sea, no todos los días, pero vamos, no me voy a contener un poquito por las palabras, pero hay que darles un poquito de caña a la gente esta. Precisamente hoy la policía arrestó a un hombre al que acusan de ser el responsable de colocar los paquetes en los medios. Se trata de este mismo sujeto que en abril fue arrestado por irrumpir así en el noticiero de televisión española. Según las autoridades, el detenido tiene antecedentes psiquiátricos. El próximo 21 y 22 de enero, delegaciones de Cuba y de los Estados Unidos se van a reunir en la ciudad de La Habana para empezar a restablecer sus relaciones diplomáticas. La agenda de estas conversaciones aún no ha sido divulgada a los medios. La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, sorprendió poniendo fecha al primer encuentro entre Washington y La Habana para restablecer sus lazos diplomáticos. Será el 21 y 22 de enero y la delegación estará encabezada por la secretaria adjunta para Latinoamérica, Roberta Jacobson. Including the reopening of embassies, requiring certain logistical arrangements, embassy operations, staffing, visa issues would also be topics. Psaki afirmó que se desconoce quién va a componer la delegación cubana y dijo que esta cita se va a hacer aprovechando que ya había una fecha fijada para las reuniones semestrales sobre migración. Eso sí, la portavoz adelantó que esto es solo el comienzo y no es posible dar plazos concretos sobre temas como la apertura de embajadas. This is just the beginning of having a discussion about these specific issues and obviously an opportunity to talk about some of the logistical details. So at this point, I'm not going to lay out a timeline. Estas serán las primeras reuniones entre las dos partes desde que el mes pasado Cuba y Estados Unidos sorprendieron al mundo anunciando que iban a empezar a restablecer sus relaciones diplomáticas después de más de medio siglo. Y a propósito de La Habana, hoy se cumple un año de la última aparición del líder cubano Fidel Castro. Desde entonces, el mandatario ha evitado mostrarse en público y las últimas fotografías que se conocen de él son de octubre pasado. El 8 de enero de 2014 fue la última vez que Fidel Castro apareció en público. El máximo líder de la revolución cubana se mostró bastante débil, caminando a ritmo lento y con dificultad cuando asistió a la inauguración del Cacho Estudio Romerillo, Laboratorio para el Arte. Posteriormente del líder solo se conocen fotografías. Algunas de las más reconocidas son las de julio pasado, cuando el presidente chino Xi Jinping visitó Cuba como parte de una gira por Sudamérica, y posteriormente en octubre de 2014, cuando Castro se reunió con el presidente venezolano Nicolás Maduro. De esos días data también la última de las reflexiones que escribía constantemente en el periódico Granma, titulada La Hora del Deber y publicada el 17 de octubre de 2014. La columna se refiere a la epidemia de ébola y al compromiso de los médicos cubanos radicados en África.
Desde entonces, muchas veces se han publicado rumores de su muerte y de sus fallos de salud. Sin embargo, ninguna información oficial se conoce y llama la atención que el mandatario nunca haya vuelto a pronunciarse, ni siquiera en diciembre pasado, cuando se produjo el histórico acercamiento entre Cuba y Estados Unidos, con el que se reanudaron relaciones diplomáticas entre los dos países. Las autoridades de Indonesia trabajan contra reloj para hallar las cajas negras del avión de AirAsia siniestrado hace 12 días en el mar de Java, en Asia. El mal clima ha retrasado las labores tanto de los barcos como la de los buzos, que deben enfrentar las fuertes corrientes que se presentan en la zona. El hallazgo de parte de la cola del aparato abrió la esperanza de encontrar las cajas negras para poder conocer lo que ocurrió minutos previos al accidente. Las baterías de las cajas negras estarían activadas hasta el próximo 27 de enero. El Airbus A320-200, con 162 personas a bordo, cubría la ruta Surabaya, en Indonesia, hacia el aeropuerto internacional de Singapur, pero 40 minutos después de su despegue se perdió todo tipo de contacto entre el avión y la torre de control. Una nueva masacre se registró en Nigeria. Al menos 100 personas murieron tras un ataque del grupo islamista radical Boko Haram en la localidad de Baga, al noreste del país. Cientos de personas fueron asesinadas por la organización islamista radical Boko Haram en una segunda ola de ataques en menos de una semana a la localidad de Baga, en el noreste del país. Según fuentes del gobierno, hubo poca oposición contra el ataque debido a que las fuerzas de seguridad de una base militar cercana huyeron tras el primer asalto ocurrido el sábado. Varios testigos han señalado que los insurgentes dispararon indiscriminadamente contra la población, quemaron viviendas y saquearon tiendas y mercados. El temor por nuevas incursiones del grupo ha hecho que cientos de familias huyan hacia otras localidades e incluso a otros países. La violencia de Boko Haram, que lucha por establecer un califato islámico en Nigeria, mató en 2014 a más de 10.000 personas, según ONGs. Y 25 personas perdieron la vida y otras 12 resultaron heridas tras una explosión de un carro bomba en un restaurante de Bagdad, la capital de Irak. La onda explosiva devastó el lugar y causó daños a varias estructuras vecinas. Las fuerzas de seguridad del país señalaron que ningún grupo extremista ha reclamado la autoría del atentado, al mismo tiempo que decenas de soldados y agentes han sido desplegados por la ciudad para prevenir otro atentado. Los bombardeos de la coalición antiyihadista en Irak y Siria han dejado 3.222 extremistas abatidos. Así lo reveló el Pentágono, que además resaltó que se han destruido 58 tanques y 259 instalaciones petroleras del Estado Islámico, que significaban una gran fuente de ingresos para los radicales. El Comando Central estadounidense indicó que tras meses de ataques aéreos, los yihadistas han pasado de una posición de ataque a una defensa y su avance hacia ciudades estratégicas se ha estancado. Y Palestina celebró hoy su adhesión a la Corte Penal Internacional, un paso que le permitirá denunciar a Israel por crímenes de lesa humanidad. La decisión no ha sido muy bien recibida ni en Washington ni en Jerusalén, la capital israelí. A partir del próximo 1 de abril, Palestina se convertirá en el miembro número 123 de la Corte Penal Internacional, hecho que le permitirá denunciar a Israel por crímenes de guerra. Pretendemos llevar a los criminales de guerra, aquellos que han cometido crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, masacres en contra y genocidios en contra de nuestro pueblo palestino a lo largo de estos años y sobre todo en el año 2014, en esa ofensiva de Israel en contra de la Franja de Gaza, en la cual murieron más de 2.300 palestinos, en su mayoría civiles. Con su ingreso al alto tribunal, Palestina también está sometida a ser investigada y juzgada por los ataques perpetrados contra territorio israelí. Tanto Estados Unidos como Israel han mostrado su oposición a dicha adhesión, calificándola de contraproducente para los estancados diálogos de paz entre palestinos e israelíes. Entre tanto, el embajador palestino en Colombia también se unió a las voces de condena al ataque perpetrado este miércoles contra el semanario satírico francés Charlie Hebdo. Lo condenamos con toda fuerza, tanto el presidente, la Autoridad Nacional Palestina y todo el pueblo palestino. Estamos en contra de todo acto de violencia y creemos que con eso no se defiende posesiones de religión o de ideología política o de cualquier otro tipo. El embajador criticó las declaraciones del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien al momento de condenar dicho atentado comparó a organizaciones palestinas con grupos terroristas.
China certificó hoy su papel como principal socio comercial de América Latina, acogiendo una cumbre conjunta con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC. El gigante asiático ratificó su compromiso con la región tras anunciar una inversión de $250.000 millones. China se compromete a invertir en los próximos 10 años $250 billones en Latinoamérica. Además, se espera que en esta década el intercambio comercial entre las dos regiones llegue a los 500 billones, el doble a lo que se registra hoy en día. Estos son los objetivos fijados en esta cumbre, en donde China resaltó el interés que le da a América Latina y en concreto a la CELAC. El presidente Xi Jinping acogió en el Gran Palacio del Pueblo en la Plaza Tiananmen a representantes de este organismo que engloba a 33 países, excluyendo a Estados Unidos y Canadá. 这次会议必将取得丰硕成果，向世界发出中拉深化合作、携手发展的积极信号，并对促进南南合作和世界繁荣进步产生重要而深远的影响。 A la cita acudieron 20 cancilleres y los presidentes de Costa Rica, Ecuador y Venezuela. Estos dos últimos consiguieron importantes inversiones en los días previos. China está demostrando que es posible ser potencia sin pretensiones imperiales y sin pretensiones hegemonistas de dominación de regiones ni del mundo. Las relaciones entre la CELAC y China deben basarse en el diálogo, el beneficio mutuo, el respeto, la cooperación y la solidaridad. Es un honor para mí y para el gobierno de Costa Rica ser protagonistas de este momento histórico, el lanzamiento de los trabajos del Foro CELAC-China. La cumbre se extenderá hasta este viernes. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, cerró el 2014 con bajos niveles de popularidad. De acuerdo a un sondeo realizado por la encuestadora Andy Mark, la mandataria alcanzó solo el 40% de apoyo en medio del debate de algunas de las reformas que prometió durante su campaña presidencial, como por ejemplo la reforma educativa. La encuesta también revela que el rechazo a la gestión de Bachelet llega al 53% en su 10º mes como presidenta. Los aspectos mejor evaluados de la mandataria y su gobierno son las relaciones internacionales y el cuidado por el medio ambiente y la generación de empleo. En Perú, 3 jueces sentenciaron a 8 años de cárcel al expresidente del país, Alberto Fujimori, por desvío de dineros públicos en el año 2000. Según la justicia, el exmandatario desvió más de $40 millones de las Fuerzas Armadas para financiar periódicos sensacionalistas que ensuciaron la imagen de la oposición y así impulsar su segunda reelección. Esta es la 5ª condena contra Fujimori, de 76 años, desde que fue encarcelado en Lima en 2007, y no aumentará su tiempo en prisión, ya que en Perú las penas no se acumulan, sino que prevalece la mayor. Fujimori cumple actualmente una sentencia de 25 años de cárcel por 2 matanzas en 1991 y 1992, donde 25 personas murieron a manos de un grupo militar encubierto, por lo que saldrá libre en 2032 con 93 años. La policía del estado de Florida en los Estados Unidos detuvo a un hombre acusado de haber lanzado a su hija de un puente. Se trata de John Chuk, quien arrojó a su hija de tan solo 5 años, al parecer aún con vida, pues según un testigo la oyó cuando caía y cuyo cuerpo fue hallado 1 hora y media después. John Chuk fue arrestado por cargos de asesinato en primer grado y asalto agravado con arma. Según las autoridades, se había separado de su esposa hace unos meses y él tenía la custodia de la niña. El hombre fue arrestado varias veces en los últimos años por cargos de violencia doméstica y agresión. Lamentable. Pausa en CMI Internacional, ya regresamos. Se cumplen 80 años del nacimiento de Elvis Presley. En salud, ¿cómo el alcohol afecta a los sentidos? ¿Qué tal? Muy buenas noches. El Rally Dakar ya en su 5ª jornada, ya en territorio chileno, tuvo el abandono del copiloto colombiano, el manizalita Mauricio Salazar. En motos, el español Marc Coma se quedó con la 5ª etapa del Rally Dakar 2015, que se corrió entre Copiapó y Antofagasta en territorio chileno, donde el piloto de KTM sacó lo mejor de sí en un final cerrado para recortar la distancia a la general frente a su compatriota Joan Barreda.
En autos, el catarí Nasser Al-Attiyah tuvo un buen día y pudo seguir al frente de las posiciones pese a la victoria del ruso Vladimir Vasilyev a bordo de un Mini Cooper, en el cual consiguió su primera victoria de la competencia. Por otro lado, el español Carlos Sainz encontró literalmente un gran obstáculo en la arena y se dio más tiempo que, tras la avería sufrida con su turbo en la cuarta etapa, lo deja prácticamente sin posibilidades de victoria. Y el pedalista inglés Bradley Wiggins formó su propio equipo de ciclismo con el propósito firme de competir en los próximos Olímpicos de Brasil 2016. Bradley Wiggins, campeón del Tour de Francia en el 2012, ya piensa en las Olimpiadas de Río de Janeiro y para eso decidió crear su propio equipo. El campeón mundial de contrarreloj le dio vida al Team Wiggins, equipo de categoría UCI Continental, con el que se preparará para la cita olímpica en el 2016. Por ahora, el británico cumplirá su contrato con el equipo Sky, el cual extendió hace unos días hasta finales de abril, para después abandonar definitivamente el ciclismo de ruta y enfocarse en la pista, donde consiguió la mayor parte de sus triunfos profesionales. El número 1 del tenis mundial, el serbio Novak Djokovic, fue eliminado hoy por el croata Ivo Karlovic en el Abierto de Doha. Sorpresa en Doha. El número 1 del mundo, Novak Djokovic, padeció como nunca el saque de Ivo Karlovic, número 27 del ranking mundial, quien venció al serbio por 6-7, 7-6 y 6-4. En 17 games de servicio, el croata no permitió ni un quiebre y encima logró 21 aces para superar los 9.000 en su carrera. Con un tie break por lado, en el tercer parcial el croata quebró a Djokovic para adelantarse 4-3 y virtualmente sentenciaba el partido, ya que tras algunos saques ganadores adicionales, el vencedor en Bogotá hace 2 años obtuvo su victoria número 17 sobre un top 10 del circuito. Ahora Karlovic jugará frente al español David Ferrer por la semifinal del Qatar ExxonMobil Open, uno de los primeros eventos oficiales ATP de la temporada 2015 previo al Abierto de Australia. Primer partido del año para el suizo Roger Federer. Está a 3 triunfos de lograr 1000 victorias en el tenis. Hoy avanzó en Brisbane, Australia. Susto grande el que se llevó el suizo Roger Federer en su primer partido oficial del 2015 por los octavos de final del ATP 250 de Brisbane. El ex número 1 del mundo tuvo que emplearse a fondo para vencer en 3 sets al australiano John Millman, número 153 del ranking ATP. De hecho, el primer parcial fue para Millman, que con este passing paralelo lo selló con un 6-4. Para la segunda manga, el de Basilea reaccionó y con un quiebre se impuso también por 6-4. En el tercer y definitivo set, su majestad sacó la magia y con puntos como este se llevó el partido al imponerse por 6-3. En cuartos de final, Federer se las verá con el también australiano James Duckworth, otro jugador invitado por el torneo. El Barcelona ganó hoy 5-0 y calmó un poquito las aguas ante tanta crisis. Nos vemos más tardecito en la emisión central con más deportes. Ahora sigue Gina con más información. Profe, gracias. Ahora nos volvemos a ver. ¿Qué tanto afecta el alcohol nuestros sentidos? Con un especialista conocimos cómo se pierden las funciones cognitivas y neuronales al consumir alcohol. Salud en CMI Internacional. La sección de salud es patrocinada por Nueva EPS. Una copa con una buena compañía, música, parece ser inofensiva, pero dentro de nuestro organismo esa copa puede causar serias consecuencias, ya que el alcohol se absorbe a cada órgano, incluyendo el cerebro. Así sea una cerveza o una copa de vino que equivale de 15 a 20 miligramos por decilitro. Lo primero que se empieza a presentar es incoordinación motora y enlentecimiento de la respuesta neuronal. Esto puede verse representado en que si usted va a 80 km por hora o 60 km por hora, ese segundo que usted se demoró en llevar su pie al freno representa 6 a 8 metros más de avance del vehículo y pues por eso puede matar a una persona. Con niveles más elevados, es decir, 30 a 40 miligramos por decilitro, afecta el equilibrio y manejando la persona pierde la linealidad del vehículo. Con niveles más altos, como de 40 miligramos, ya las funciones cognitivas y las funciones mentales superiores se van perdiendo. Entonces, por eso es que, por ejemplo, por encima de 40 miligramos a usted no le importa si va a 60 y puede decir, voy a 80, voy a 100, porque creo que puedo cumplir la tarea mucho más fácil. Aún 24 horas después de haber consumido alcohol, se encuentran niveles de este en la sangre. Por eso los especialistas recomiendan no manejar el día después. En el momento de manejar al otro día, no, es que eso yo tomé ayer, pero si el consumo de alcohol fue muy alto, probablemente al otro día tenga también niveles de alcohol y también puedan verse afectadas sus funciones neuronales.
Hoy terminamos recordando al rey del rock and roll, Elvis Presley, que este 8 de enero habría cumplido 80 años de edad. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Elvis. Su esposa Priscilla y su hija Lisa Marie Presley ofrecieron un gigantesco pastel en honor al artista. El homenaje se llevó a cabo en su mansión en Graceland, en Tennessee, a donde acudieron cientos de sus seguidores. El rey murió a los 42 años, después de una larga carrera que comenzó cuando tenía solamente 18 años. Hoy su huella musical permanece intacta.